Se denomina procesador a cualquier dispositivo de la cadena electroacústica que permita modificar algún parámetro de la señal eléctrica. Los procesadores pueden clasificarse de acuerdo a su capacidad para modificar toda señal o solo parte de ella. En este caso, vamos a hablar de aquellos que modifican solo una parte de la señal. Estos se denominan procesadores de efectos o simplemente efectos. Los procesadores de efecto se usan mezclando la señal procesada, denominada señal húmeda, con la parte de la señal sin procesar, denominada señal seca. Moduladores. La modulación consiste en la variación periódica de la amplitud o la frecuencia de un sonido. Tipos de moduladores. Trémolo. Es uno de los primeros efectos que surgió en el audio analógico. Consiste en una fluctuación periódica de la amplitud o modulación de amplitud. El efecto que provoca simula una sensación de movimiento que puede usarse para agregar expresividad al sonido. La implementación electrónica del trémolo se logra por medio de un oscilador de baja frecuencia, cuya oscilación es inyectada en la entrada de un amplificador controlado por tensión y se completa mezclando la señal modulada con la señal sin modular. Trémolo. Es uno de los primeros efectos que surgió en el audio analógico. Consiste en una fluctuación periódica de la amplitud o modulación de amplitud. El efecto que provoca... Vibrato. Si se aplica el concepto de modulación a un retardo, se puede obtener una serie de interesantes efectos, uno de los cuales, el más sencillo, es el vibrato. Este consiste en una fluctuación periódica de la frecuencia del sonido y es muy usado en casi todos los instrumentos musicales acústicos como parte de la técnica instrumental estándar para agregar expresión al sonido. Hay dos procedimientos para generar el efecto del vibrato. El primero, solo aplicable a generadores de sonido, consiste en el uso de un oscilador de frecuencia controlado por tensión. En estos, la frecuencia es proporcional a la tensión aplicada, de modo que si la tensión varía, la frecuencia también. El segundo procedimiento consiste en aplicar una modulación a un retardo. La idea es que si retrasamos cada vez más una señal, el resultado es una reducción aparente de la frecuencia, y a la inversa, si retrasamos cada vez menos, el resultado es un aumento de la frecuencia. Vibrato. Si se aplica el concepto de modulación a un retardo, se puede obtener una serie de interesantes efectos, uno de los cuales, el más sencillo, es el vibrato. Coro. Este efecto se obtiene superponiendo un vibrato y el sonido original sin procesar. Para obtener el sonido modulado se trabaja con dos frecuencias de similar valor que al superponerse generan una envolvente. No llega a producirse un batido, que genera en el oído un sonido más expresivo. Posteriormente se combina esta última con la señal seca y como resultado se obtiene una señal con una envolvente más irregular que recrea con más naturalidad la pequeña fluctuación de frecuencias de los instrumentos acústicos en una ejecución al unísono. Coro. Este efecto se obtiene superponiendo un vibrato y el sonido original sin procesar. Para obtener el sonido modulado se trabaja con dos frecuencias de similar valor que al superponerse generan una envolvente. No llega a producirse un batido, que genera en el oído un sonido más expresivo. Posteriormente se combina esta última con la señal seca y como resultado se obtiene una señal Flanger. Este efecto tiene sus orígenes en las grabaciones magnetofónicas en cinta abierta. Se obtenía grabando simultáneamente una señal en dos grabadores y luego retrasando uno y otro alternativamente mediante una ligera presión en el borde del carrete.
La idea es aplicar la misma señal a dos retardos con el mismo retardo de referencia y agregar a cada retardo una modulación en contrafase con respecto al otro. Entonces, una de las salidas se adelantará y la otra se atrasará con respecto a dicho retardo. Flanger. Este efecto tiene sus orígenes en las grabaciones magnetofónicas en cinta abierta. Se obtenía grabando simultáneamente una señal en dos grabadores y luego retrasando uno y otro alternativamente mediante una ligera presión en el borde. Wah-wah. Se obtiene modulando con un oscilador de baja frecuencia la frecuencia de corte de un filtro pasabajos, lo que en la práctica significa que se permite el paso de mayor a menor cantidad de armónicos. El wah-wah puede poseer controles de frecuencia de corte, de profundidad y de velocidad. El control de frecuencia de corte establece el valor central de frecuencia de corte a partir de la cual fluctúa la verdadera frecuencia de corte. El control de profundidad determina cuánto se aleja la frecuencia de corte en más y en menos de este valor central. El control de velocidad define la cantidad de veces por segundo que el filtro quita y repone armónicos. En algunos casos, la modulación de la frecuencia de corte no se realiza mediante un oscilador, sino de manera manual. Este es el caso de los wah-wah para guitarras eléctricas u otros instrumentos en los cuales la modulación de la frecuencia de corte se controla mediante un pedal. Wah-wah. Se obtiene modulando con un oscilador de baja frecuencia la frecuencia de corte de un filtro pasabajos, lo que en la práctica significa que se permite el paso de mayor a menor cantidad de armónicos. El wah-wah puede poseer controles de frecuencia de corte, de profundidad y de velocidad. El control de Passer. Este es otro de los efectos que se obtiene modulando un filtro. En este caso, se trata de un filtro pasabanda de alto Q, es decir, con un ancho de banda muy estrecho, cuya frecuencia de corte es modulada por un oscilador de baja frecuencia. La salida de este filtro es mezclada luego con la señal sin filtrar. Passer. Este es otro de los efectos que se obtiene modulando un filtro. En este caso, se trata de un filtro pasabanda de alto Q, es decir, con un ancho de banda muy estrecho, cuya frecuencia de corte es modulada por un oscilador de baja frecuencia. La salida de este filtro es mezclada. Retardos o delay. El retardo es la base de un gran número de efectos. La función de este dispositivo consiste en retardar una señal un tiempo determinado que en general puede ajustarse desde una fracción de milisegundos hasta algunos segundos. Antes de la era digital, los mecanismos para producir retardos eran poco eficientes. Se usaban circuitos que introducían un desfasaje de la señal, pero esto permitía retardos muy cortos y en rangos muy estrechos de frecuencia. Tipos de retardos. Reflexiones y ecos. El eco es la repetición de un sonido a causa del retardo entre la onda directa y la reflejada en alguna superficie relativamente distante. Para que dicho fenómeno se perciba propiamente como un eco, el retardo debe ser mayor que unos 100 milisegundos. Teniendo en cuenta la velocidad del sonido, ello implica una distancia de por lo menos 17 metros a la pared más próxima. La diferencia entre un simple retardo y un eco es que con el eco aparecen simultáneamente la señal original y la retardada. La manera más simple de obtener un retardo mediante un dispositivo electrónico es desviar una parte de la señal por un circuito separado y retrasarlo de la señal original. De esta forma se puede obtener una repetición de la señal deseada. Reflexiones y ecos. El eco es la repetición de un sonido a causa del retardo entre la onda directa y la reflejada en alguna superficie relativamente distante. Para que dicho fenómeno se perciba propiamente como un eco, el retardo debe ser mayor que unos 100 milisegundos.
Reverberación. Realizar un análisis del comportamiento de las ondas en una habitación real es complejo. Hay que tener en cuenta por lo menos 3 factores. Los retardos son menores a 100 milisegundos. En general, entre 10 y 40 milisegundos. En segundo lugar, no existe un único retardo como en el eco, sino varios, ya que en una habitación hay varias superficies. Para lograr reunir en un sistema digital estas características de la reverberación, es necesario incluir a. Algunos retardos sin realimentación que simulen las reflexiones tempranas y b. Por lo menos 3 retardos realimentados mutuamente, es decir, que sus salidas no deben conectarse a sí mismos, sino también a los otros retardos. Reverberación. Realizar un análisis del comportamiento de las ondas en una habitación real es complejo. Hay que tener en cuenta por lo menos 3 factores. Los retardos son menores a 100 milisegundos. En general, entre 10 y 40 milisegundos. En segundo lugar, no existe un Distorsionadores. El distorsionador es básicamente un preamplificador que satura y se pueden generar 2 tipos de distorsión, armónica y por intermodulación. La distorsión armónica aparece cuando se aplica una saturación a un tono único agregándole armónicos sin alterar el carácter tonal, es decir, se enriquece el espectro sin modificar la frecuencia fundamental, y es el resultado de un timbre más marcado. La distorsión por intermodulación aparece cuando hay más de un tono presente, por ejemplo, en un acorde o en una composición de varias voces. En esta situación se genera no solo los armónicos de los tonos presentes, sino además los que podrían llamarse armónicos cruzados, que son las sumas y restas de las frecuencias de los armónicos de ambos, denominados técnicamente productos de intermodulación. Realzadores. El principio de funcionamiento de este tipo de efecto es similar al del distorsionador, pero su fundamento psicoacústico es bastante diferente. En este caso, la señal primero es filtrada por un filtro pasaaltos de frecuencia de corte ajustable alrededor de 1 kHz y 6 kHz. Luego se hace pasar por un circuito no lineal, preamplificador que satura, que agrega armónicos a los componentes de alta frecuencia y posteriormente se mezcla con la señal sin procesar. Realzadores. El principio de funcionamiento de este tipo de efecto es similar al del distorsionador, pero su fundamento psicoacústico es bastante diferente. En este caso, la señal primero es filtrada por un filtro pasaaltos de frecuencia de corte ajustable alrededor de 1 kHz y 6 kHz. Luego se hace pasar por un circuito no lineal, preamplificador que satura, que agrega Transpositores de altura. Cuando en un grabador se modifica la relación entre la velocidad de reproducción de una cinta y la velocidad en que fue registrada, se producen 2 efectos: el desplazamiento de la frecuencia de todos los sonidos reproducidos con la correspondiente transposición de altura y una contracción o estiramiento del tiempo tonal de reproducción. Estos procesadores tienen varias aplicaciones. Una de ellas es la corrección en tiempo real de las afinaciones de voces o instrumentos solistas grabados, tanto para subsanar pequeñas desafinaciones como para lograr poner al mismo tono instrumentos afinados con diferentes patrones. Otra aplicación es la transformación de imágenes acústicas mediante la elevación o disminución de una o varias octavas del sonido original para crear la sensación de un objeto sonoro de gran masa o a la inversa y simular la aceleración y desaceleración del sonido. Una contracción o estiramiento del tiempo tonal de reproducción. Estos procesadores tienen varias aplicaciones. Una de ellas es la corrección en tiempo real de las afinaciones de voces o instrumentos solistas grabados,
tanto para subsanar pequeñas desafinaciones como para lograr poner al mismo tono instrumentos afinados con diferentes patrones. Otra aplicación es la transformación de imagen. Producción realizada por Arias Medina, Ticera Cindy, Sánchez, Enzo Iván.